Listo, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema sobre la comunicación oral en contextos formales e informales. ¿Qué es la comunicación oral? Pues es un proceso en que todos vamos a buscar transmitir ideas, pensamientos y emociones mediante palabras habladas. ¿Cuál es la importancia de esta comunicación oral? Primero va a ser expresar esas ideas con claridad, facilitar el entendimiento, mejorar la convivencia. Eh, en contextos, la comunicación tiene dos tipos. Primero está la formal y la informal. El contexto formal es cuando usamos con las personas tal vez del ámbito laboral y educativo que tengan más rango que nosotros. Y el contexto informal, pues básicamente es la familia y los amigos, que donde ya hay un entorno de confianza. ¿Cuáles son las características de una comunicación formal? Primero es un lenguaje muy cuidadoso, utiliza reglas gramaticales correctamente, se tiene presente siempre el respeto y la cortesía por la persona que está hablando, como por la que está escuchando. Eso siempre va en su comunicación oral. Aquí les he puesto algunos ejemplos donde se aplica la comunicación formal. Primero están las entrevistas de trabajo, esas son muy formales porque vamos de traje, vamos, bueno, en fin, dependiendo del contexto, vamos a que nos realicen preguntas y tenemos que responderlas de manera coherente, tal vez a conferencias, clases, reuniones académicas, las mismas exposiciones. Si es que estuviéramos en clases presenciales, pues ustedes tendrían que exponer, tendrían que tal vez vestirse acorde a la ocasión de la situación que toque, tal vez un minuto cívico, no sé. Pero como estamos así, pues nos acoplamos, pero en sí siempre aplicamos más que todo en la vida laboral, siempre tenemos que tener una comunicación formal, tanto la vestimenta como el lenguaje. En cambio, vamos a las características de la comunicación informal. Es un lenguaje coloquial. Coloquial quiere decir que es un lenguaje común, tal vez como le mezclamos palabras, así como, oye, oye, saben decir, oye, estoy chiro, no me ha pagado, quina. Hay varios términos que más que todo se lo habla en el habla popular. Pueden incluir modismos, se puede hacer bromas. Y más que todo, esta comunicación es muy espontánea, es decir, no se planea un texto con anterioridad. Tal vez esto acá en la educación, en la comunicación formal, para yo ir a una entrevista y para ir a una conferencia, yo tengo que ir preparado, tengo que ir estudiando, tengo que tener todo acorde a la situación. En cambio, aquí la comunicación informal no es tanto, es espontáneo, estoy hablando con mis amigos, mi familia, no necesito hablar con términos que tal vez ellos ni conozcan, hablo con bromas, con chistes, nos reímos entre todos y eso básicamente es una comunicación informal que como ya les digo, siempre se da entre familia y amigos. Aquí les he puesto unos ejemplitos de la comunicación informal, como les digo, conversación con amigos, los chats en las redes sociales, charlas familiares, tal vez después de un cierto tiempo hasta las mismas clases ya se vuelven un poco informales porque ya se entra en confianza, tal vez ya tienen opiniones que se puedan compartir, ¿no? Como al inicio de clases tal vez no conozco lo suficiente a los estudiantes o viceversa, los estudiantes al profesor y no me da pena tal vez decir alguna opinión o participar en clase, etcétera, pero luego ya se puede volver rutinario y ya es como que se vuelve algo informal porque aparte ya conviven, ya hay confianza, a veces hay chistes, así que se puede formar las clases parte de una comunicación informal, pero dependiendo del contexto, eso sí, siempre hay que ir respetando las normas de cada institución. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos grupos, entre la formal e informal?
La formal, ya les decía, que es un lenguaje estructurado, un contexto serio. El informal, en cambio, es un lenguaje cotidiano que usamos a diario, es un contexto más cercano, de confianza, con familia y amigos. Básicamente, esa es la diferencia más amplia. Una es en el ámbito serio, laboralmente, el otro es con amigos y cercano, de confianza. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación formal? Pues primero somos claros, se mantiene el respeto, hay profesionalismo, tal vez no va a haber malentendidos, estoy por sentado las cosas, así que estoy tranquilo. Cuando hay una comunicación formal, rara vez hay problemas, ¿ya? Las desventajas tal vez de una comunicación formal es que puede ser rígida, muy mandatoria, autoritaria, solo se dice lo que la persona está hablando, es menos cercana, no puede ser personal, eso más se emite como una orden, es más dirigida a los jefes, es lo que utilizan esta comunicación formal. A veces hasta genera un poquito de desconfianza cuando no existe así esa comunicación, a veces espontánea, como decirlo. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación informal? Pues siempre va a ser la cercanía, esa confianza, esa espontaneidad que va a tener con la otra persona, más que todo porque ya le conoce, ya es decir, yo ya sé cómo es tal vez mi amigo, le puedo hablar nomás como con el lenguaje que yo tenga, con las palabras que yo conozca, no necesito prepararme antes porque él ya me conoce tal vez lo suficiente para decir las palabras que él conozca. Más no le voy a generar hasta ni confusiones porque ya. ¿Y cuáles serán las desventajas de la comunicación informal? Pues a veces existe males entendidos cuando no se es claro. Puede ser poca clara, no. Hay bastante riesgo de malentendidos, más que todo cuando escribimos por los chats. Ahí es bien el problema. Ahí es donde más se generan los problemas, los malentendidos, perdón. Porque a veces no sabemos escribir muy bien, nos falta una comita, por ahí tenemos varias faltas ortográficas, así que eso es más que todo. Porque hablando no hay tanto problema, porque es en una, como les decía, una comunicación muy cercana. ¿Cuáles son las claves entonces para hablar en contextos formales? Primero, siempre cuando sea algo formal tengo que prepararme antes. Por ejemplo, ya les mencionaba una entrevista de trabajo, tal vez una exposición en clase, una reunión con nuestro jefe. Ahí tenemos que usar un vocabulario adecuado, no podemos estar risa y risa, hay que mantener una postura corporal correcta, tengo que mantener ese contacto visual, yo no puedo estar agachado tal vez en una reunión porque voy a generar inseguridad de mi parte. ¿Ya? ¿Cuáles son las claves para hablar en contextos informales, con los amigos, con la familia? Primero, la naturalidad. Yo voy a hablar nomás así, cualquier cosa, así no tenga sentido lo que esté hablando. A veces hasta los amigos se entienden, se ríen, no pasa nada. Ahí usamos expresiones cotidianas. Hoy estoy chido, hoy eso está chévere, está bien bacán, te queda súper bien, súper bacán, cool, no sé, varias palabras que las podemos mezclar ahí. También se siente esa empatía con el que habla y con el que escucha, así que no es que haya riesgos tal vez de desconfianza y todo eso. Entonces, ¿cuál es la importancia de reconocer el contexto? Siempre tenemos que adaptar nuestro lenguaje dependiendo la situación donde estemos comunicando para evitar problemas. Que no es lo mismo, como digo, hablar con los amigos que hablar tal vez con el jefe donde trabajo. Es muy diferente. Hay que mantener esa línea de respeto. A veces ya trabajo mucho, tal vez con un jefe que hasta se vuelve un amigo, pero en términos laborables seguimos debiendo tener ese respeto ante la persona porque tiene un poquito de más rango que nosotros. En resumen, la comunicación oral cambia según el contexto. Siempre va de depender de en dónde estemos, con qué personas estemos. Y por eso debemos saber cuándo usar un registro formal o informal. Es esencial para expresarnos bien. Más que todo, en resumen, siempre tenemos que recordar acá la comunicación formal siempre se usa más para un contexto serio, para tal vez entrevistas laborables,
por ahí informes de trabajo, siempre va a ser para algo serio. Esa palabrita va con formal, serio. Y el lenguaje informal siempre va a significar que es cotidiano, cercano a una persona, familia y amigos. Ese es, ese es más que todo la diferencia y para entender facilito. En conclusión, perdón, en resumen, eso les decía que siempre va a depender del contexto, hay que saber utilizar esas palabras, no, tal vez para que no surjan malentendidos, más que todo con la comunicación escrita, cuando mandemos tal vez por WhatsApp, porque sí mandamos audios, a veces ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque ahí es donde surgen los malos entendidos. Ya, para finalizar, vamos a entrar a la plataforma. Ahí les he puesto un debercito. Ya saben que los debercitos son muy cortos. Aquí tenemos que hacer un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo lo puede hacer a mano o a computadora, ya saben, no hay problema. Y me pone tres ejemplos de comunicación formal y tres ejemplos de comunicación informal. Por ejemplo, formal, entrevista de trabajo. Informal, reunión de amigos. ¿Sí? Son tres nomás, está muy facilito, así que espero que no tengamos problemas y hemos finalizado esta clasecita muy corta sobre la comunicación y con eso culminamos. Podemos retirarnos. Excelente noche. Hasta mañana.